¿Cómo es la vida de las mujeres que viven en la periferia, lejos de los ojos del mundo? ¿Dónde está la promesa de vida para ellas? ¿Ser madre es realmente una elección libre en entornos difíciles? ¿Qué hay del deseo, de las expiaciones de la carne, de lo más íntimo que sacude los cimientos de lo que significa ser mujer? Dilemas de hoy cuyas respuestas están en permanente construcción. La mirada de la premiada escritora Pilar Quintana nos invita a repensar la vida en lugares donde nace la violencia. Pilar Quintana, capítulo 3. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Señal Literaria. En esta ocasión me encuentro muy contento por estar con una gran escritora, Pilar Quintana, autora de novelas como Los Abismos y La Perra. Hola Pilar, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí en este espacio. Hola Eric, muchas gracias a vos por la invitación. Quería que comenzáramos hablando un poco sobre La Perra. Una vez oí que tú comentaste que esta novela nace de una idea más o menos la mujer contra los elementos, ¿cierto? Una especie como del viejo y el mar, tal vez. Así es, pues yo viví en la selva del Pacífico colombiano durante 9 años y esos 9 años estuve enfrentada con la naturaleza, también en armonía con ella, pero dentro de esa armonía siempre está también el enfrentamiento. Y creo que de esa experiencia nació mi deseo por contar una novela que narrara eso, ¿no? La mujer, como se ha narrado tantas veces, el hombre que representaba a toda la humanidad, pero ahora yo quería contarlo desde el punto de vista de una mujer, ¿no? ¿Qué le pasa a una mujer cuando las únicas herramientas que tiene en la vida para llevar a cabo sus deseos es la selva y el mar? ¿No? Lo que la naturaleza le da. Y ahí surgió La Perra. Hablando puntualmente ya sobre Damaris y el mar del Pacífico, puede que sea un mar que no tenga muy buena prensa, se habla mucho del Caribe, además como una diferencia en los tonos, ¿no? El Pacífico siempre se retrata plomizo, estos colores oscuros. Pero bueno, también te quería preguntar por el mar, porque el mar se parece un poco como a la selva en el caso de Rivera, ¿no? Es como una entidad devoradora un poco, tal vez. Sí, el Caribe es un mar, ¿no? El Pacífico es un océano. Y yo vivía justo donde empezaba la bahía de Málaga, entonces mirabas hacia un lado y estaba la bahía con un mar aparentemente calmado y mirabas afuera y era el salvaje océano. Con olas tremendas, ¿no? Pero incluso en la bahía era un mar furioso. Es una zona turística donde yo vivía y en cada temporada había muertos, personas que se ahogaban, ¿no? Los nativos les decían, en ese lugar no nade, y los turistas tercos, yo sé nadar, ¿no? Y se ahogaban. Entonces creo que me tocó muchas veces ver cuerpos descompuestos, ver familias llorando, esperando días hasta que el mar por fin devolvía esos cuerpos, y creo que fue una experiencia que me marcó profundamente, ¿no? También teníamos un vecino, yo no vivía exactamente en el pueblo, en la zona hay 3 caseríos, Juan Chaco, Ladrilleros, que son los más concurridos y los más conocidos, y La Barra, que queda más lejos, y yo no vivía en ninguno de los 3, sino aparte, separada del pueblo por un estero, así como en La Perra, y éramos una comunidad muy pequeña de 4 o 5 vecinos, a veces variaba, a veces había 6, a veces 5, a veces 4, a veces 2, a veces 3, digamos, y vivíamos muy aparte porque el estero nos separaba del pueblo, y uno de esos vecinos era epiléptico y era un pescador que pescaba sin motor y salía siempre solo a pescar, y una vez no volvió, ¿no? Y lo encontraron muchísimos días después, y lo que se supone que pasó es que él le dio un ataque epiléptico y cayó al mar. Y creo que también esa experiencia fue muy impresionante. El mar como una entidad que también puede devorar la vida, ¿cierto? Y bueno, también estuve pensando un poco a propósito de que Damaris, pues ella no puede tener hijos, termina adoptando esta perrita, pero en medio de ese proceso ella se ve muy acompañada por las telenovelas, y eso me hizo reflexionar un poco por la realidad de las mujeres en la periferia en el país, que puede que sí, realmente sea cierto que la televisión se presta como un vehículo, como una compañía permanente
y las telenovelas como tal. Ujú. Mira que en mi infancia crecimos permanentemente con la compañía de la radio, ¿no? Las mujeres en la cocina estaban con el radio siempre prendido y oyendo las noticias, música, las radionovelas, los magazines, todos los programas que había por la radio. En la época en que yo vivía en el Pacífico, fue entre el 2000, de principios, de la primera mitad del 2000 al 2000, viví del 2003 al 2012 en el Pacífico colombiano. Entonces era en una época en la que todavía las plataformas no existían para ver televisión, digamos, y todavía la televisión era muy importante. Y creo que la compañía de las mujeres en las casas era la música y luego en ciertos horarios la televisión. Y las telenovelas jugaban un papel muy importante. A mí me divertía mucho. Yo tenía 30 y pico de años cuando llegué a vivir, tenía 30 años cuando llegué a vivir allá, viví de los 30 a los 39 y pues yo había trabajado en televisión como libretista, entonces conocía cómo se hace la televisión y había perdido la inocencia respecto a cómo se cuentan unas historias y cómo se crean unas historias, ¿no? Soy escritora, pero me sorprendía mucho ver mujeres, niñas, los señores, la familia viéndose las telenovelas, y entonces llegaba el carro, veíamos una escena terrible de un carro que iba a atropellar a la protagonista, y ahí se iba a comerciales, y las personas quedaban realmente preocupadas, ¿no? Y yo sentía, bueno, la protagonista de la novela no se va a morir. No tenemos que estar tan preocupados. Me sorprendía un poco eso, ¿no? Cómo todavía persistía una cierta inocencia que yo ya había perdido. Uf, tremendo eso. Bueno, Pilar, ¿cómo te ha ido con los clubes de lectura? ¿Cómo ha sido tu experiencia en clubes de lectura? A mí me gusta mucho conversar con las lectoras y con los lectores. Creo que nunca un texto está completo sin sus lectores y uno siempre es el primer lector de su borrador, ¿no? Y después de esa primera lectura lo puedes convertir en tu novela o tu libro de cuentos. Y creo que la novela no termina de completarse sin esos lectores y lectoras que conozco siempre en los clubes de lectura. Entonces a mí me ha gustado mucho. Qué bonito eso. Bueno, te lo pregunto porque estuvimos indagando por esos espacios, los clubes de lectura donde habitan los lectores. Este club que organiza el Habla en la Casa Gómez Campuzano tiene este año 2024 el tema cuestionante de todas las sesiones, la disidencia sexual. Hoy vamos a discutir el libro Loco Afán, Crónicas del Sidario de Pedro Lemebel. Aquí está mi cara. Hablo por mi diferencia. Defiendo lo que soy y no soy tan raro. Me apesta la injusticia. Hace una permanente reivindicación de la vida desde su estilo barroco y desde su humor punzante y maravilloso. Me atrapó. Fue como una revelación acerca de un mundo que uno generalmente trata de evitar o pasa por alto. Y siempre es muy valioso y muy interesante ver cómo alguien se fijó en algo que uno quizás había pasado de agache, una imagen, una idea, un adjetivo, a veces es una palabra. Me abrió un mundo que no conocía y de una forma como tan sencilla y tan cercana. Dialogamos en torno a un texto literario con puntos de vista totalmente divergentes, pero coincidimos en la intencionalidad del texto, ¿no? Más allá de las políticas de identidad, queremos ver intensamente las heridas de inferiorización, los dolores históricos, pero también las posibilidades de emancipación que los propios libros traen consigo. Hablemos de la maternidad, Pilar. Creo que, bueno, y también por lo que he leído, la maternidad puede ser un lugar oscuro, difícil, tal vez como esos mares peligrosos. Y bueno, no sé tú qué reflexión tienes tal vez sobre la maternidad también desde la perra, ¿no? Todo el asunto de las maternidades deseadas. Creo que a mí me interesa mucho y me ha interesado siempre mucho el tema de la animalidad, ¿no? Y en mis primeros trabajos el sexo se presentaba como un vehículo para hablar de esa animalidad,
¿no? De esos momentos donde estábamos despojados de la ropa, despojados de las máscaras y éramos puro instinto, deseo, digamos, ¿no? Llevados por ese deseo instintivo. Y yo fui una madre tardía, tuve a mi hijo, me quedé embarazada a los 42 y lo tuve cuando ya tenía 43 y nunca me había sentido tan animal, ¿no? Si antes me parecía que en el sexo éramos animales, en la maternidad me descubrí como una mamífera realmente, ¿no? El deseo por tener un hijo era un instinto, eso no pasaba por mi ser racional. Yo me di cuenta de lo que había hecho cuando tuve el bebé acá y yo dije, ¿yo por qué quise esto? ¿No? Un bebé llorando toda la noche, la maternidad en sus primeros meses es durísima y toda la vida sigue siendo durísima. Y entonces ahí me di cuenta, esto era un puro deseo que mi hijo me lo pidió el cuerpo, ¿no? Era como un deseo hormonal, una cosa que yo racionalmente no deseaba. Y luego llevarlo en el vientre, parirlo, darle teta, eso era un ser animal. Y mi amor también funcionaba como un amor animal, ¿no? Me descubrí como que yo podía convertirme en asesina. Si alguien venía a amenazar mi cachorro, yo iba a matar, ¿no? Era capaz de matar. Y creo que esa fue una experiencia fundamental para mirar en mí, pero siempre me han hablado de la maternidad como una cosa clara y luminosa, ¿no? Uno oye a las abuelas, a las tías, a la mamá hablar de la maternidad y uno les pregunta y dicen que es la cosa más linda que les ha pasado en el universo, ¿no? Y yo les creo, pero ellas omitieron una parte y es que es la cosa más linda y también la cosa más oscura, ¿no? Donde descubrís eso, que sos un animal capaz de matar. Claro. Y entonces me interesó mirar, no en la zona luminosa, porque eso ya lo hicieron las abuelas y las tías y lo hacen todas las familias en sus conversaciones. Y esa es la idea común que todo el mundo tiene sobre la maternidad. Yo quería fijarme en el otro lado, en ese que no podíamos nombrar, porque si lo nombrábamos, inmediatamente nos convertíamos en malas madres. Claro, claro. Y ahí nació la perra y ahí está también los abismos que indaga en esas zonas más oscuras y menos nombradas. Pero bueno, también pienso que con la perra hay una ruptura un poco con tu obra de antes, coleccionista de polvos raros y todo esto, en la medida en que el deseo ya no está en el primer plano, sino que esa animalidad que tú dices se manifiesta de otra manera. El hecho de llevar una vida en el vientre, cierto, eso como que modifica el orden de los factores, pero creo que esa introspección termina recalando finalmente en tu última novela, donde Claudia ve que todo el mundo se le está cayendo alrededor como a pedazos. Pero mira que yo me permito como contradecir que no, el deseo no está en primer plano. Damaris es una mujer deseante, lo que pasa es que es una mujer deseante de un hijo, ¿no? Y ese es el deseo que la guía durante toda la vida, es una mujer que desea. Y lo mismo Claudia madre, digamos, en Los Abismos, es una mujer que se pregunta por su deseo después de que tiene un hijo y dice, yo quería tener un hijo y quizás no. Y es una niña dándose cuenta que quizás no fue deseada. Entonces también el deseo está ahí en el centro, ¿no? Entonces yo creo que sí, mi tema sigue siendo la animalidad y el deseo, como esa indagación en el deseo. Lo que pasa es que se ha alejado del camino inicial, que era como más obvio, ¿no? Cuando nombramos deseo, inmediatamente pensamos en el deseo sexual, pero no pensamos en eso, en el deseo de tener un hijo. Entonces creo yo no veo tanta diferencia. A mí me sorprendió mucho cuando salió La Perra, que me decían, no, ¿cómo cambió tu literatura? Y yo, ¿en qué ha cambiado? No, porque yo esencialmente creo que sigo hablando de lo mismo, de otras maneras. Y claro, antes tenía 30 años, ahora tengo 50. Escribí Los Abismos y La Perra en mis 40. Y entonces, claro, soy una escritora, una mujer ya madura y una escritora que tiene mayor madurez, digamos, que ha aprendido, que tiene experiencia, que conoce más el lenguaje, que ha vivido más, que ha tenido experiencias fundamentales, mucho más que la pelada de 30. Damaris no es consciente que puede ser feliz de otras maneras, que pueden haber otros destinos posibles para ella. Y creo que es la realidad también de muchas mujeres que están aquí en Colombia, existen, están en la periferia y
necesariamente no son conscientes de que hay otros destinos posibles más allá de la maternidad o del factor reproductivo, pienso. Sí, sí lo es. Y mira que yo escribí La perra en el momento en que estallaba el Me Too y los nuevos movimientos feministas de redes, y entonces había unas voces que se alzaban diciendo... si las mujeres no queremos tener hijos está bien, ese no es el destino único de la mujer. Y yo lo celebraba muchísimo porque yo había sido esa mujer que no deseó tener hijos cuando mis amigas y todo, en la época en la que debí reproducirme no lo hice, ¿no? Porque no quería. Entonces yo lo celebraba mucho, pero también asistí durante esos años a las experiencias de mis amigas del colegio o amigas posteriores que querían tener hijos y no podían, ¿no? Y que vivían unas luchas largas y terribles tratando de conseguir un hijo, ¿no? De embarazarse, de hacerse tratamientos de fertilidad, de adoptar. Y yo pensaba, ¿y quién está hablando de eso? ¿No? Estamos validando a las mujeres que no quieren tener hijos, y me encanta, pero ¿quién está hablando de cuando es un deseo real y no es... Nunca vamos a saber qué tanto hay de imposición social en el deseo tuyo de tener un hijo, ¿verdad? En mi propia experiencia, yo creo que yo no la tuve porque yo me desligué de muchas imposiciones sociales, me descasté, me fui a vivir a la selva, viví descalza 9 años, me convertí en escritora, me dejé el pelo crespo, ¿no? Hice lo que quise. Y me costó mucho, ¿no? Me costó que mi papá no me hablara, me costó ser un poco la paria de la generación de mi colegio, ¿no? Me costó un montón de cosas. Y aún así, a los 39 me dio un deseo loco y fijo por tener un hijo. Y cuando lo tuve, dije, ¿qué es esto? ¿Yo qué hice? ¿No? Y era un deseo genuino y auténtico, era un deseo corporal. Y entonces yo quería indagar también, no solamente en la imposición social de tener un hijo, que quizás eso es lo que está en la superficie y lo que vemos más fácil, sino que hay en ese deseo de la mujer. No sé si el hombre también lo experimente, pero supongo que sí, que lo lleva a querer tener un hijo y que es un deseo fijo que guía tu vida, ¿no? Yo tuve una amiga cuya vida desde los 27 años hasta los 44, que se dio cuenta que ya no iba a ser madre, estuvo guiada por ese único deseo. Y ella es la protagonista de La perra, ¿no? La convertí en la protagonista de La perra, y no es una mujer negra, es una mujer súper privilegiada, española, europea, que tuvo toda la educación del mundo, todos los privilegios, pero se encuentra en la misma mujer que conocí en el Pacífico colombiano, que quería tener hijos y no podía, y su vida tenía un sino triste, claro, por eso, claro, ¿no? Claro. Tremendo. Y era porque se los habían impuesto. Sí. Yo no creo, mi amiga era una profesional realizada, la otra tenía sobrinos, perritos, tenía una vida familiar que podía ser satisfactoria, pero ese deseo les había marcado un destino triste. Claro, un destino. Pilar, bueno, vamos a hacer una pausa para traer ante nosotros a esos autores que están escribiendo en la región al borde de los reflectores. Esta es una conversación con las regiones. Yo sé que tú eres escritora, gran escritora, y estás residenciada en Barranquilla. Bueno, ¿cómo es ese proceso, esa posibilidad de ser escritora en Barranquilla, esa característica de ser autora en la región? Bueno, desde hace un tiempo, yo creo que aquí se han abierto espacios. Yo empecé con el taller José Felipe Mayor, que adscrito al Ministerio de Cultura, ese espacio es buenísimo, con Antonio Silvera como director, eso me abrió a mí puertas, ya me dio la posibilidad de encauzar este gusanito de la escritura de una manera más, ya seria, por decirlo de alguna forma, y también me abrió la posibilidad de publicar. Hablemos de la vida por delante, Claudia.
Yo sentí que, bueno, esta es una novela que explora un poco las relaciones de poder dentro de la familia, pero obviamente tú tienes mucho más para contarnos. Sí, es un ejercicio que quise hacer como de autoficción, a pesar de que sí, la novela está basada, digamos, en mi vida, pero es eso, basado en hechos reales, pero obviamente ya interviene la ficción y yo me tomo mis libertades para contar la historia. En ese sentido, yo me vuelvo también un personaje y fue muy interesante escribirla. Fue también, bueno, difícil emocionalmente porque toco partes de mi vida no muy gratas, digamos. Y bueno, quería preguntarte también por la concepción de la novela. Entiendo que la comenzaste por celular. Sí, yo la comencé a escribir así como en ratos libres o sea, yo la tenía en la cabeza, pero a veces es difícil sentarse ¿sabes? A escribir, yo sentarme acá en el escritorio y pasar 8 horas escribiendo, eso es muy difícil. Entonces yo, no sé, empecé a escribir en el celular y me enviaba correos a mí misma o lo guardaba en el borrador del correo y escribía. Y tenía la novela todo el tiempo en la cabeza y paraba lo que sea que estuviera haciendo cuando necesitaba escribir algo y lo escribí. ¿En qué momento a ti se te revela la vocación literaria de manera tan determinante que dices, esto es difícil, en Colombia incluso ser escritora es complicado, pero pues es mi camino, es mi decisión? ¿Cómo se dio? Mira, yo veo varios momentos, así como una colección de postales. Uno fue a los 7 años cuando escribí por primera vez una ficción. Y claro, esa niña no era consciente de lo que estaba haciendo, pero yo cuando la veo digo, y ya había observado la ciudad en la que vivía y ya estaba preguntándose por las poses, por la distancia entre quienes somos hacia adentro y lo que mostramos hacia afuera, ¿no? Eso me parece impresionante. Luego, como a los 13, 14, leí Crónica de una muerte anunciada y yo cerré el libro y lo volví a abrir y volví a empezar a leerlo. Y me obsesioné y pasé semanas releyéndolo. Y lo terminaba y lo volví a empezar. Y ahí yo supe que eso era lo que yo quería hacer. Yo quería convertirme en escritora y escribir una historia tan obsesionante que algún día alguien cerrara mi libro y lo volviera a abrir para leérselo nuevamente, ¿no? Supe que quería hacer eso. Y luego creo que ya un poco mayor, de 17, hacia el final del colegio, principios de la universidad, después de leer Que viva la música de Andrés Caicedo, yo dije, pero entonces yo sí puedo hacerlo, no tengo que escribir yo. Mi formación literaria había leído a García Márquez y los clásicos, entonces yo pensaba que las historias pasaban en la campiña inglesa o francesa o en las cortes rusas o en un pueblo perdido en el Caribe colombiano, ¿no? Para mí la literatura era eso. Y yo escribía historias, pero eran raras porque eran en lugares ajenísimos a mí. Cuando leí a Andrés Caicedo dije, la literatura pasa en la esquina en mi colegio. María del Carmen Huerta es una exalumna del Liceo Benalcázar y yo estudié en el Liceo Benalcázar, ¿no? Entonces, y ahí sexo, drogas, rock and roll, salsa, fiestas, jóvenes. Entonces yo ahí dije, yo puedo hacerlo. Qué gran historia. Además que yo siempre he visto como muy plasmada en tu obra Cali, ¿no? Y el Pacífico, toda esa vivencia, como que nunca la has traicionado, nunca la has dejado de un lado, siempre ha estado muy presente ahí en tu obra. Pues Pilar, mil gracias por haber estado en este espacio, yo contento de conversar contigo. La idea es que por favor leas un pequeño fragmento de tu obra, el que quieras, y nada, sabes que esta señal literaria es tu casa, una señal literaria que se seguirá proyectando, ojalá de forma cálida, y nada intermitente sobre todas las pantallas y los hogares colombianos. Muchas gracias. Vale, Pilar. Era diciembre. En el pueblo todavía no habían puesto la luz. Shirley Sáenz era la nueva señorita Colombia. Y Damaris y Luzmila se la pasaban admirándola en unas revistas cromos que la señora Elvira había traído de Bogotá.
Nicolásito se las daba de explorador y organizaba unas caminatas por el acantilado en las que Damaris hacía de guía y a las que llevaban linternas aunque fueran de día. Iban a cumplir 8 años. La mayoría de las veces Luzmila los acompañaba, pero ese día se enfureció porque no la dejaron ir al frente de la expedición. Tiró al piso el palo que llevaba para defenderse de las culebras y se fue para su casa renegando. Damaris y Nicolásito llegaron solos a su destino, un punto bajo y lleno de peñas donde las olas lamían el acantilado. Al principio se quedaron tranquilos mirando unas hormigas arrieras que bajaban por un árbol en fila y cargadas con pedazos de hojas. Eran grandes, rojas y duras, con puntas filudas en la cabeza y el lomo. Parece que tuvieran armaduras, dijo Nicolásito. Entonces se acercó a las peñas diciendo que quería que el rocío de las olas lo mojara. Damaris trató de impedirlo. Le explicó que era peligroso. Le dijo que en ese lugar las peñas eran resbalosas y el mar traicionero. Pero él no hizo caso. Se paró sobre las peñas y la ola que reventó en ese momento, una ola violenta, se lo llevó. La literatura de Pilar Quintana nos pone frente a un espejo que refleja las zonas más oscuras de nuestros comportamientos. Una obra que retrata a fondo el hecho maravilloso de ser mujer en todo tipo de entornos. Ponerle rostro de mujer a una narrativa fuerte y bien definida ha sido uno de los méritos de esta escritora. Una autora con mucho por decir que cualquier lector se sentirá complacido en frecuentar y de paso extraviarse en esos mares plomizos, hermosos y llenos de peligro.